Hola hermanos, a todos mis hermanos y hermanas, un saludo fuerte en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir algo muy especial con todos los que van a estar viendo este video. Quiero saludarles, quiero mandarles un abrazo fuerte, quiero decirles que les amo mucho, que igualmente a los que van a estar viendo este video a través de la fanpage de Nueva Creación en Cristo. Bueno, vamos a disponer nuestros corazones a orar y vamos a iniciar. Padre Señor, te damos gracias. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias, Señor amado, por la cobertura de tu gloria en nosotros, porque es la gloria tuya, Señor amado, la que nos cubre. Es la gloria tuya, Señor, la que se ha fusionado para ser una con nuestro espíritu. Gracias, Señor amado, porque vivimos ahora dentro del arca, en el propiciatorio, Señor amado. Esa es la gran bendición, Señor amado, que tú nos has dado a través de tu sangre, el poder ser uno contigo, fusionados con el Espíritu de gloria, fusionados con el Espíritu de Dios. Abre los ojos, Señor, de nuestro entendimiento. Padre, oro para que entendamos esta palabra, Señor amado, para que haya revelación. Declaro que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, Señor, que penetra, que divide el alma y el espíritu. Esta palabra de Dios, que es espíritu y vida, nos enseña a diferenciar entre el ambiente del alma y el ambiente del espíritu, para que así no nos vayamos a engañar en nosotros mismos, haciéndonos creer cosas que no son. Lo del espíritu es un ambiente totalmente diferente a lo que es el ambiente del alma. Penetra, Señor, hasta el tuétano de nuestros huesos. Señor amado, que a través de tu palabra podamos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, para así poder diferenciar, Señor amado, en lo que es una cosa y en lo que es verdaderamente el ambiente espiritual, la vida del Espíritu, lo que es el Espíritu y lo que es la fusión del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Gracias, Señor, por alumbrar los ojos del entendimiento en cada persona. Bueno, el título que le he puesto a esta enseñanza es el uso correcto para la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Antes de entrar en el tema, quiero hacer una introducción hablando acerca de un cristiano dominado por su alma y no por su espíritu. ¿Y cuál es la diferencia? Ya que el ambiente del alma es una cosa y el ambiente del espíritu es otra cosa. El espíritu y el alma son dos seres totalmente diferentes. El ambiente del espíritu es diferente al ambiente del alma, y más cuando el ambiente del espíritu es un ambiente de un espíritu nacido de nuevo con respecto a ese ambiente del alma. Igualmente, el espíritu nacido de nuevo pertenece a Dios, pero el ambiente del alma o la parte almática, oye bien, la parte almática es la que pertenece y da vida a este cuerpo y está ligada a la parte de la carne. De ahí que es muy importante diferenciar el ambiente tanto espiritual como el ambiente almático, que se puede llegar a sujetar a la carne y no al espíritu. El espíritu del hombre es el que nace del espíritu, no el alma. Oigan bien, el alma, a través de la transformación, de la renovación de su mente, es que comienza el proceso de la transformación para que el alma llegue a reflejar perfectamente la imagen de Cristo a la cual estamos siendo transformados. El alma no es salva, sino que entra, cuando nacemos de nuevo en el espíritu, el alma entra en el proceso de, oigan bien, en el proceso de transformación, en el proceso de redención y de salvación por la nueva creación y a través de la nueva creación.
Allí es cuando el hombre interior, el hombre nuevo interior, esa nueva creación comienza, oye bien, comienza a transformar, comienza a través del Espíritu y la palabra, comienza a ser transformado en la renovación del entendimiento en el alma. Es muy importante entender estas cosas, muy importante. El peligro del creyente, del nuevo nacido, es confundir el espíritu con el alma y el alma con el espíritu. Oye bien, cada una tiene un ambiente totalmente diferente, aunque el alma puede imitar, imitar lo del espíritu. No significa que porque imite lo del espíritu, sea lo del espíritu, aunque se vea como espiritual. Esto es importante que lo entendamos. Y repito, el peligro del creyente está en confundir el espíritu con el alma y el alma con el espíritu. Y en consecuencia, si no hay un discernimiento, si no hay un entendimiento de estas cosas, puede llegar a ser engañado aceptando la falsificación de los espíritus malignos, alterando así la obra de Dios y dando una falsificación de lo que es de Dios. Así como les digo, el alma puede llegar a reflejar algo falso y la persona puede creer que es de Dios, pero que realmente no es de Dios. En nuestro espíritu, oigan bien, en nuestro espíritu nacido de nuevo es donde está el poder del Espíritu Santo, no en nuestra alma. Nuestra alma debe entender que ni puede competir con ese poder, ni está para competir con ese poder. Y oye bien, tampoco puede ser imitador de ese poder, porque el alma en sí sola, sí, tiene un poder, pero tú nunca vas a poder comparar el poder del Espíritu Santo dado a tu espíritu con un poder, con un poder en tu alma que ya ni siquiera se le podría llamar poder, porque el alma es poderosa. El alma es poderosa. Continuando aquí, en esta parte, entonces, el alma debe entender que no puede competir con ese poder, ni está para competir. Por esto debe haber un entendimiento claro que cualquier poder, cualquier poder del alma es una falsificación del verdadero poder del Espíritu Santo en tu espíritu. Porque el alma en sí, sola puede ser muy poderosa. Y aún puede imitar las cosas del Espíritu, sin ser del Espíritu de la verdad, lógico. Entonces, continuando aquí, no podemos desde ningún punto de vista cultivar ninguna clase de poder en el alma, sino solo, el alma debe depender totalmente del poder del Espíritu Santo de Dios. Debe ser una sierva sumisa hacia la vida del Espíritu. Y allí es donde nos cuesta. Y allí es donde debemos de morir a la carne, morir a ese ego, a esa egolatría, a esa alma en sí misma poderosa. Allí es donde debemos de decir, estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Cristo es el que vive. No vive el poder de tu alma, no vive el poder almático tuyo ya más en ti, sino es el poder de Cristo. Él es el que vive ahora en mí. Y lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso es importante que entendamos estas cosas.
Entonces, tal conocimiento no puede llegar a ser solo teórico. Necesitamos practicarlo para ayudar a las personas a andar en el camino de Dios. Hoy en día hay un espiritualismo, hay un espiritualismo falso dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Hay muchas manifestaciones almáticas que se le están llamando manifestaciones del Espíritu Santo, que realmente cuando tú vienes a discernir de dónde está procediendo, de qué ambiente está produciendo estas cosas, nos damos cuenta, que aunque puedan haber venido del ambiente espiritual, el alma llega a tomar el poder y manipular en sí misma lo que ella quiere manifestar, así como lo oyen, lo que esa alma quiere manifestar. Entonces, el alma es la que le da vida al cuerpo. Lo que el alma quiere sentir, experimentar, manifestar es transmitido al cuerpo. Lo que el alma quiere sentir, experimentar y manifestar es transmitido al cuerpo. Y no siempre viene transmitido por el Espíritu Santo. Puede ser por un espíritu de engaño. Y no siempre se necesita de un espíritu demoníaco o de un espíritu de engaño. Hoy quiero decirte una verdad que Dios me enseñó. Tu misma alma lo puede producir sin la necesidad de un demonio. Porque el alma tiene un problema tremendo, que en sí misma ha querido siempre ser Dios. Y nosotros, no podemos en ningún momento competir con el poder de Dios. Por eso es que tenemos que morir a esas mentiras del diablo. El espíritu y el alma y el cuerpo son tres entidades separadas. El ambiente del espíritu, el ambiente del alma y el ambiente del cuerpo. Cuando somos nacidos de nuevo, lo ideal es que el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu gobierne el alma, y así el alma, empoderada por el Espíritu Santo, no se deje dominar de la carne, sino que someta la carne como esclavo. Pero eso solamente se puede hacer a través del poder del Espíritu Santo. Alma, si me estás oyendo allí, en el alma no podemos usar ningún poder por sí mismas. Es el poder del Espíritu Santo el que nos transforma y nos cambia. No es el poder del alma. Y esto es muy importante que lo entendamos, para no ser engañados, por favor, para no ser engañados, como he visto a tantas personas engañadas por el alma, creyendo que son muy espirituales porque están manifestando los dones o algún don espiritual, y se creen que por estar manifestando estos dones o aparentemente estos dones, piensan que son espirituales. Cuidado con eso, hermanos amados. Entonces, el espíritu y el alma y el cuerpo son tres entidades separadas. En Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla: y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Entonces aquí vemos tres. Y hay tres ambientes. Está el ambiente del espíritu, el ambiente del alma y el ambiente igualmente del cuerpo. Y el ambiente del cuerpo, le da vida, es el alma. El alma le da vida a ese ambiente del cuerpo. Bien interesante. Aunque no voy a hablar de estas tres cosas, del espíritu, alma y cuerpo, solo quería hacer como una introducción para poder entrar a lo que el Señor quiere enseñar en el día de hoy.
La obra del diablo hoy en día es despertar el alma del hombre y liberar este poder latente a través del alma, mas no a través del espíritu, como una falsificación del poder espiritual. Menciono estas cosas porque necesitamos ser advertidos. Necesitamos, ser advertidos. Cuidado, cuidado, cuidado. Es muy sutil el engaño del enemigo. Por eso es que la palabra es una espada de doble filo, entra y penetra, divide el alma y el espíritu. Hace mucho tiempo yo le había dicho al Señor, ¿qué significa, Señor, eso de dividir el alma? Y el Señor me lo enseñó en estos días, sí, apenas en estos días. O pude tener la revelación, la comprensión completa de eso que divide el alma y el espíritu. Sí, ¿sabes qué? Nos enseña a diferenciar entre el ambiente del alma y el ambiente verdadero, verdadero del espíritu. De lo que viene de la nueva creación, de lo que viene del espíritu de la verdad que está fusionado en ti. Y sí hay una diferencia. Y el enemigo muchas veces nos ha hecho sentir las cosas espirituales, pero para que el alma piense que en ella puede manifestar. Pero no es así. Es el espíritu el que está fusionado con el espíritu de Dios. Es el espíritu el que fluye con poder. Y el alma sencillamente, es el canal de donde se manifiesta el don. Esto es bien hermoso para entender. Entonces, el punto de diferencia en las operaciones de Dios y en las de Satanás es muy sutil. Aún podría decir que el punto de diferencia en las operaciones de Dios, en lo verdadero de Dios, en la manifestación del poder del Espíritu Santo y en las almáticas, porque sí hay una diferencia, aunque se vea muy similar, aunque se vea aún casi igual. Aquellos que tenemos discernimiento de espíritus, nos daremos cuenta de la verdad y de la casi verdad. Y oro para que mucha gente tengan el discernimiento de espíritus, porque es tan necesario dentro de la iglesia entender esto. El discernimiento de espíritus, tenerlo en nosotros como iglesia de Jesucristo. ¿Cómo nos debemos guardar contra el engaño? Necesitamos discernir entre lo que es la manifestación verdadera del Espíritu de Dios, y lo que es una operación del alma, y la operación de un espíritu de engaño que viene al alma y que le hace creer al alma que lo que está sintiendo viene de Dios. ¿Cuál es la obra hecha por el Espíritu Santo y cuál es la obra realizada por tu propia alma o por la obra almática y también aún realizada por los espíritus malignos? Todas las obras del Espíritu Santo son realizadas a través del espíritu del hombre, pero las obras del enemigo o las obras almáticas usadas por el enemigo son hechas a través del alma del hombre, especialmente en los que son nacidos de nuevo. El Espíritu Santo mueve el espíritu humano, en cambio el enemigo mueve el alma del hombre. Este es el punto básico de la diferencia entre las manifestaciones del Espíritu de Dios y las manifestaciones del alma controladas por el enemigo.
La obra de Dios es iniciada por el Espíritu Santo, pero la obra del enemigo comienza en el alma del hombre, que le hace creer que viene de Dios, pero que no es de Dios. El Espíritu es dado por Dios. El alma es un ser viviente quien le da la vida al cuerpo, que fue formado del polvo de la tierra por Dios. Y hoy queremos hablar acerca de esto. Vamos a hablar acerca de los dones y del uso correcto que debemos darle a los dones en la congregación. En el Salmo 103:7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. La palabra camino que aparece aquí está significando estilo de vida, carácter. Está significando también la forma o la manera de ser. La palabra camino quiere decir la manera como vivimos la vida. Entonces, dice, sus caminos notificó a Moisés. Muy interesante. Dios mismo, porque Moisés lo quiso igualmente, le enseñó acerca del carácter de él. Le enseñó a Moisés acerca del carácter. Le enseñó a Moisés la manera o la forma de ser de Dios a él. Y esto es hermoso mirarlo. Pero también dice aquí la palabra, y a los hijos de Israel sus obras. Aún a pesar de ser un pueblo escogido por Dios, solamente les pudo dar de sus obras. Pero Moisés fue diferente. Moisés lo vio cara a cara. A Moisés se le fueron notificados los caminos de Dios y no al pueblo. El pueblo solamente quiso ver las obras. Esta segunda palabra, y los hijos de Israel, sus obras, esta palabra obras quiere decir hazañas, logros, desempeños, proezas, señales. Aún se puede hablar, o aún también se puede decir manifestaciones. Y si vemos a través del Antiguo Testamento, desde el momento, ni siquiera desde el momento en que salen ellos, desde el momento en que Moisés regresa al faraón para hablarle, comienza Dios a mostrar sus destrezas y proezas a través de Moisés. Y luego también delante del pueblo de Israel. Entonces, la revelación divina, oigan bien, es preferible desear conocer los caminos de Dios. Esto es el carácter de Dios, esto es la forma de ser de Dios, la manera en cómo Él quiere que nosotros seamos como Él. Oigan bien, como es Él, su naturaleza divina. La revelación divina es uno de los mayores favores divinos, pues Dios nos restaura a Él mismo al revelarse a sí mismo a nosotros y nos da todo bien al darnos del conocimiento de su persona, al mirarlo a Él cara a cara. Y esto es maravilloso. Esta debería ser la búsqueda de cada creyente nacido de nuevo: conocer su rostro, vivir en su presencia, desear su presencia, buscar su reino, buscar el lugar santísimo todo el tiempo, buscar estar dentro de ese propiciatorio, buscar entrar y mantenerte y permanecer en ese lugar santísimo. Ese es el lugar de búsqueda que debería tener cada creyente. En cambio, las obras revelan lo que Dios hace, pero el camino, el notificar el camino, es conocerlo a Él. ¡Qué diferencia tan grande! Las obras solamente revelan lo que Dios hace, las maravillas que es capaz de hacer. La diferencia entre uno y otro es que Dios siempre será el mismo, pero no siempre hará lo mismo. En cambio, hay un peligro en poner nuestra confianza en las obras de Dios o en querer vivir solo de las manifestaciones, solo de ese estremecimiento
o solo de ese fuego que se siente, o solo de aquello rico que se siente cuando se está alabando o adorando a Dios en la iglesia. No podemos vivir de las manifestaciones. Oigan bien, el pueblo de Israel vio milagros tremendos. De día tenían la nube, de noche tenían la columna de fuego. Y eso no cambió el corazón de incredulidad de ellos. Y por eso tuvieron que estar divagando por el desierto por 40 años, hasta que esa generación muriera. Y eso me parece tremendo, hermanos. Hay un peligro latente, que es cuando ponemos la confianza en las obras de Dios o en querer vivir solo de las manifestaciones, que aunque prodigiosas y poderosas, traen un momento de beneficio, pero una vez traído se olvida, se esfuma. ¿Cuántas veces no hemos sentido el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces no hemos sentido tantas cosas y que aún las hemos manifestado en nuestro propio cuerpo humano? Pero ¿saben qué? Eso se esfuma. Eso se va. A los días ya estás bien, normal. Y la manifestación que sentiste ya se fue. Y la pregunta es, ¿te transformó? ¿Qué cambió en tu corazón la manifestación? ¿Cuántas veces no nos hemos caído por el poder del Espíritu Santo y nos hemos levantado tan iguales? Y hemos salido de la iglesia después de un servicio tan poderoso y vuelven otra vez a lo mismo, al mismo pecado. Aunque se haya manifestado el poder en la iglesia. Y esto es muy triste. Aunque prodigiosas y poderosas, las manifestaciones solo traen un momento de beneficio, pero después se esfuman. Igual sucede hoy en día. Suceden hoy, pero mañana se olvidan. Pero ¿saben qué? La transformación del carácter al carácter de Cristo no se esfuma, permanece. La palabra de Dios dice que Él está poniendo sus leyes en nuestra mente y está escribiéndolas en nuestro corazón. El dedo de Dios escribe en nuestro corazón su palabra. Eso no se olvida. Guardamos la palabra de Dios, permanecemos en la vid verdadera y estas cosas no se esfuman, estas cosas permanecen, porque con esta nueva creación, oye, con la vida del Espíritu de Dios dentro de mí, es con lo que yo me voy para la eternidad. En el momento en que yo nazco de nuevo, yo entro en la eternidad de Dios. Moisés fue tras la naturaleza de Dios, pero Israel fue tras lo que hacía Dios. Los caminos es el Dios detrás de los milagros. Quien se enfoca en las obras se enfoca en lo que Dios hace, olvidando conocer su corazón. Pero el carácter de Dios es permanente. Y el carácter de Dios que se está formando en ti es permanente. Ese no se esfuma, ese no se olvida. La transformación de la renovación de la mente que está sucediendo ahora en tu alma, la cual está creciendo en el conocimiento de redención y salvación, oye, no se esfuma, sino que se aumenta. Se aumenta. Vamos de gloria en gloria. No se disminuye, no se olvida, no se esfuma, sino que permanece. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Y esto hay que entenderlo. El carácter es permanente. Las obras son fluctuantes. Pablo nos habla en la carta de 1 Corintios 12
Y aquí nos describe los dones del Espíritu Santo. No voy a hablar de ellos, aunque muchos de ustedes lo conocen. Y si quieren, pueden buscarlo en 1 Corintios capítulo 12. Luego, en el capítulo 13 nos habla acerca del amor. Y luego en el capítulo 14, nos habla del orden que debemos manejar en las reuniones con respecto a las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Y yo siempre he tenido un deseo grande en mi corazón, es mirar las manifestaciones del Espíritu de Dios en mi congregación. Que haya palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, que haya palabra profética, que aún las personas al hablar en lenguas estén hablando mensajes proféticos donde otra persona llega e interpreta la palabra profética que se está orando en lengua, pero todo hecho en orden. Y me parece de verdad hermoso llegar a mirar estas manifestaciones, estas manifestaciones verdaderas del Espíritu de Dios, pero sin que la carne tenga que intervenir. Oye bien, sin que la carne tome el control, sino que sea controlada por el Espíritu de poder que está dentro de nosotros. Hay una gran diferencia en esto. Entonces, la razón por la cual Pablo toma el tiempo primero para explicar los dones en el 12 y luego hablar del amor y luego en el 14 de cómo hacer las reuniones, cómo debía hacerse el orden para que estos dones del Espíritu Santo fluyeran, era porque en Corintios había un mover fuerte del Espíritu Santo. Es en la única carta donde él habla tan específicamente acerca de los 9 dones del Espíritu Santo. Y vemos que sí había un mover del Espíritu Santo en los dones. Entonces, ¿cuál es la razón para que estas cosas sucedieran en la iglesia de Corinto? ¿Por qué este desorden? Bueno, para esto debemos entender el trasfondo cultural, moral y social del lugar. El trasfondo de la ciudad de Corinto es muy interesante mirarlo, porque también tenemos que ver ese trasfondo cultural. En tiempo de los romanos, Corinto era una ciudad de riqueza, de lujo y de mucha inmoralidad. Es más, en 1 Corintios, en el capítulo 3, él habla que no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Y luego le da los detalles del por qué lo tiene que hacer de esa manera. Ahora, esta ciudad era una ciudad de vicios. Vivir como un corintio significaba vivir una vida de libertinaje y corrupción. Se acostumbraba a ver a Corintio llegar, a un corintio llegar borracho a cualquier lugar. Debido a esa posición favorable que ellos tenían, tenían 2 puertos, era uno de los grandes puertos marítimos de la antigua Grecia. Tenía la reputación de una moral corrompida, hasta el punto de que la expresión muchacha corintia, vino a significar prostituta. La prostitución ritual en el templo de Afrodita era una parte responsable de esta reputación. Había casi 1000 sacerdotisas prostitutas, esclavas del templo en Corinto. Entonces, realmente cuando vemos este entorno, ahora imagínense qué clase de personas se estaban convirtiendo en la iglesia de Corinto. Los borrachos, las prostitutas, toda clase de gente en inmoralidades sexuales. Pero aún así, Dios derrama de su poder y le da dones a estas personas. Pero también allí es donde Pablo nos habla acerca de un orden, un orden y una decencia en la parte de los servicios. Entonces, vamos a mirar
vamos a mirar esta parte. ¿Sabían ustedes que se puede ser dramático en el alma y engañados podemos pensar que es algo del espíritu? ¿Y qué es ser dramático? Es cuando se exagera una cosa o una situación, manifestando actitudes sentimentales o dejándose llevar por la parte de tus emociones y sentimientos, de tus estados afectivos excesivos para mover las emociones de las personas alrededor de ti. ¿Y sabes? Tristemente, eso se ve mucho en la iglesia. Personas usadas por el poder del Espíritu Santo, pero luego, oye, siendo dramáticas en el alma y no dejándose controlar por el Espíritu, se dejan controlar por el alma y las emociones son afectadas. Qué diferencia tan grande cuando por el poder del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo del dominio propio, porque tenemos, dice la Biblia, que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. El dominio propio no viene de tu alma, el dominio propio viene de tu espíritu. Por lo tanto, desde el espíritu es donde tú tomas dominio sobre tu alma y sobre tu carne, sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre lo que aún estás experimentando en tu cuerpo. Y sí se puede. Y hay que enseñar a la iglesia a estas cosas, al dominio propio. El alma puede ser tan dramática y aún pensar que ese drama, oye, viene inspirado por el Espíritu de Dios. Y lo único es que está siendo movida por su parte afectiva, por su ambiente almático. Y esto era lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Vimos ya el trasfondo cultural. Muy alegres, muy alebrestones, muy borrachines, muy esto, muy lo otro. Aún en la parte de la inmoralidad sexual. Pero aún así fue la iglesia donde Pablo habla acerca de los dones del Espíritu Santo porque se estaban manifestando en la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué contrastes, Dios mío. Pero así Pablo nos lo advierte muy claramente en 1 Corintios 14. Y vamos a ir a 1 Corintios 14. Y vamos a leer, vamos a comenzar desde el versículo 18. Vamos a comenzar desde el versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Aquí está hablando Pablo. 19. Pero en el ambiente de la iglesia prefiero hablar 5 palabras que se puedan entender que 10,000 palabras exóticas en una lengua. De esta manera podría tener un rol en la enseñanza de otros. Luego viene la parte, en el otro versículo 20, viene la parte de la función de los dones. Los dones son buenos. Los dones son para edificar, para exhortar, para consolar. Son buenos cuando se saben usar de la manera del ambiente del espíritu y no de la manera del ambiente almático. En el 20 dice: amados, no permanezcan como niños inmaduros en sus razonamientos, en lo que se refiere al mal. Sean como los recién nacidos, pero en su pensamiento sean adultos maduros. 21. Porque está escrito en la ley: llevaré mi mensaje a este pueblo con lenguas y labios extraños, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Entonces, las lenguas no son una señal para los creyentes, sino un milagro para los incrédulos. La profecía, por otro lado, no es para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes. 23. Si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, ¿no dirán los visitantes que han perdido la cabeza? 24. Pero si todos profetizan y un incrédulo entra en tu reunión,
Todo lo que oye lo convencerá y será llamado a rendir cuentas. El 25. Porque los secretos íntimos de su corazón se revelarán. Él estará desconcertado y caerá boca abajo en adoración y dirán: Dios está verdaderamente entre ustedes. Ahora miremos en el otro versículo, en el versículo 26, habla acerca de las directrices para el uso de los dones. Amados amigos, ¿qué implica todo esto? Cuando dirija sus reuniones, siempre debe dejar que se haga todo lo posible para edificar la familia de la iglesia, ya sea que compartas un cántico de alabanza, una enseñanza, una revelación divina, una lengua interpretación, que cada uno contribuya con lo que fortalece a los demás. Y esto me muestra a mí aquí que en el servicio, la parte de la alabanza, del tiempo de alabanza que está hablando allí, cántico de alabanza, la parte de la enseñanza, cuando yo estoy enseñando, cuando otro predicador está enseñando o predicando la palabra de Dios, pero también entonces después de la prédica viene la parte también de la revelación divina, viene luego la manifestación en donde puede haber una palabra de conocimiento, puede venir la palabra de sabiduría, puede venir las lenguas, ¿ok? Las lenguas y luego la interpretación de lenguas. Esto me parece fabuloso verlo. Y me agradaría verlo aquí en esta congregación. Y sé que lo voy a ver. Sé que lo voy a ver. Y sé que cada uno de los creyentes en los cuales se va a mirar esta clase de manifestación, oye, va a ser para edificación, exhortación y consolación de los creyentes. Eso lo tengo por seguro. Y lo tengo claro también en mi corazón. Entonces, aquí dice claramente que cada uno contribuya con lo que fortalece a los demás. Es una versión un poquito diferente, entonces en algunos versículos voy a estar compartiendo lo que dice la Reina Valera, ¿vale? Bien, estamos en el versículo 27. En el versículo 27, bien, estamos en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 27, y dice: si alguien habla en una lengua extraña, debe ser 2 o 3, pero uno tras otro, con alguien interpretando. Ahora, miren lo que el Señor me ha enseñado. Está la lengua personal de uno cuando uno ora en lenguas, que es el lenguaje en el que estoy siendo edificada y en el que estoy hablando con Dios. Pero hay una lengua que se levanta en una profecía dada en lenguas, que esa es la clase de lengua que cuando hay un intérprete, el intérprete va a interpretar lo que esa profecía, lo que esa lengua está diciendo proféticamente. Esto es muy interesante entenderlo, hermanos. Porque una cosa es la oración en lengua que tenemos, yo personalmente la hago todos los días, ¿ok? Y normalmente a veces estoy orando en mi espíritu todo el tiempo. No lo hago todos los días, todo el tiempo, como quiero hacerlo a veces, pero sí he logrado días en que, wow, que lo quiero hacer todos los días, ¿ok? Pero aquí la cuestión es que entendamos que cuando una persona levanta su voz en una lengua diferente con la que ora, es una lengua que está dando un mensaje profético, pues lo más natural es que esa persona hable, lo escuchen, oigan, lo escuchen y luego entonces den la interpretación de esa lengua profética que está trayendo un mensaje profético a la iglesia.
Y no siempre tiene que ser un mensaje profético, puede ser un mensaje de conocimiento o puede ser una palabra de conocimiento o una palabra de sabiduría. Es bien interesante mirar estas cosas. Entonces, vemos aquí, ¿okay?, que en este 27 nos dicen, sí, vamos a hacerlo. ¿Okay? Claro que sí, pero debe ser 2 o 3, uno tras otro y con alguien interpretando. Pero miremos a lo que dice el 28. Si no hay nadie con la interpretación, entonces debe permanecer en silencio en la reunión, contento de hablar consigo mismo y con Dios. O sea, si no hay una persona que dé la interpretación, hombre, continúe orando en lenguas. Claro, continúe orando en lenguas, pero hágalo consigo mismo y con Dios. En el 29, y lo mismo con la profecía. Dejemos que 2 o 3 profetas profeticen y que los demás profetas evalúen y disciernan cuidadosamente lo que se está diciendo. En el 29, en la Reina Valera dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Juzguen. Los pastores tenemos el deber y el derecho, y aún los creyentes maduros, de juzgar la palabra profética que se esté diciendo. Así sea la palabra profética que se haya interpretado. De ahí la importancia, hermanos, de tener el discernimiento de espíritus. Entonces continuamos. Esto todo es bien hermoso cuando lo estamos entendiendo. Bien. Luego dice en el 29, y lo mismo con la profecía. Debemos que 2 o 3 profetas profeticen y que los demás profetas evalúen o juzguen la palabra profética. Disciernan cuidadosamente lo que se está diciendo. Se lleva el contexto de la palabra profética de la persona que está hablando, ¿okay?, y se lleva al contexto de esta palabra. Y si no está con la palabra, pues sencillamente fue de la carne o fue del diablo. Porque la carne como el diablo, ¿okay?, pueden dar sus mensajes también. La carne a veces no necesita del diablo para dar sus mensajes diabólicos. Uy, usted dirá, pero uy, ¿qué está hablando esta pastora hoy? Pero sí es verdad. El alma no necesita ser bien terrenal. No necesita del diablo para ser bien terrenal, animal y diabólica, hermanos amados. Bien, continuemos. En el 30, pero si alguien recibe una revelación, oye, mientras otro todavía está hablando, el que habla debe concluir y permitir que él tenga una nueva revelación, que el que tenga una nueva revelación tenga la oportunidad de compartirla. Entonces, si la persona que estaba manifestando en ese momento el don de lenguas, ¿okay?, vino la intérprete, dio la interpretación, luego debe de callar, se oye la interpretación, se juzga si viene de Dios y luego ¿qué pasa? Si hay otro que tenga otro mensaje por parte de Dios, pues se le oye también. Y si la intérprete está, pues va a interpretar y va a escribir la interpretación. Así lo hacemos aquí. No lo he hecho en la iglesia frecuentemente, pero sí lo he hecho muchas veces cuando estamos en oración, en el tiempo de oración y ayuno que tenemos. Entonces, es importante que entendamos esto, amados, ¿ok? Dios quiere que se le diga una palabra al pueblo. Dios quiere edificar, Dios quiere exhortar, Dios quiere consolar. No solamente a través de la palabra que estamos proféticamente hablando, que es de las Escrituras, porque la palabra de Dios es espíritu y vida, sino también a través de los mensajes y a través de los dones del Espíritu Santo. Y nosotros como pastores, o yo como pastora de esta congregación, quiero entrenar a la gente para que lo haga. Quiero ver el mover del Espíritu Santo. Quiero ver realmente que las personas sean edificadas, transformadas, cambiadas.
exhortadas, consoladas. ¿Te puedes imaginar con el don de milagros que una persona esté necesitando un don de milagros financieramente y que llegue otra persona, que Dios la use con ese don de milagros y le habla a esa persona y declare un milagro sobre ella y ese milagro se realice? A mí me parece eso fabuloso. ¿Y sabes qué? No todo viene del pastor, y en este caso de mí. Lo ideal aquí es que todos los creyentes nacidos de nuevo puedan manifestar los dones, porque todos tenemos la capacidad, porque tenemos el Espíritu de Dios. Bien, continuemos. En el versículo 31 dice: porque todos ustedes pueden profetizar por turno y en un ambiente donde todos los presentes pueden ser instruidos, animados y fortalecidos. En el versículo 31, en la Reina Valera, dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos ¿qué? Aprendan. Y todos sean ¿qué? Exhortados. Tremendo. Y luego en el versículo 32 dice: los espíritus de los profetas están sujetos ¿a qué? A los profetas. Toda actividad. De ahí lo del alma que les expliqué en el principio, que les expliqué en la introducción que hice con respecto a ambiente espiritual, ambiente del alma. Son diferentes, aunque debe de impactar pero después de que el ambiente espiritual, con el poder del Espíritu Santo, impacta al alma, oye, el alma se somete por el espíritu del dominio propio para no dejarse embaucar o llevar de las emociones y de la parte afectiva que puede experimentar tu cuerpo o tu carne en ese momento. Hay una gran diferencia, amados, en esto. Y muy interesante. Entonces, toda actividad de cualquiera de los dones, sea de lenguas para profetizar, sea el don profético, sea otro don, están bajo el pleno control de los profetas. Ningún verdadero profeta puede exigir que se le oiga con el pretexto de que está bajo un poder sobre el que no tiene control, porque hay dominio propio, y el dominio propio no viene de tu alma. El dominio propio viene de tu espíritu. Hay una gran diferencia, amado. Hay una gran diferencia, hermanos amados. Y vuelvo y lo repito. Toda actividad de cualquiera de los dones, sea de lenguas para profetizar o el don profético y otro don, están bajo el pleno control de los profetas. Ningún verdadero profeta de Dios puede exigir que se le oiga con el pretexto de que está bajo un poder sobre el que no tiene control, porque sí hay un dominio propio que viene del Espíritu de Dios. La persona usada por el Espíritu Santo es una persona que en el Espíritu tiene la facultad de someter su carne, someter su carne, someter su alma y su carne de cualquier engaño, para que así el don se manifieste sin ningún drama de la carne, sin ningún drama de la carne. Sí se puede, sí se puede. Ya que un espíritu del profeta que no sujete a su carne da la impresión de que no es el Espíritu Santo el que actúa, o puede dar una falsa apariencia. El creyente es el que de algún modo da la impresión de que el creyente de algún modo es el que controla la acción del Espíritu Santo, y no es así. ¿Quién hace que las emociones
la parte afectiva se altere, ¡oh! ¿Quién? ¿No es acaso la carne? No es el espíritu, es la carne. Porque el espíritu nos da el dominio propio. Entonces, ¿es del espíritu o es de la carne? Puede ser del espíritu, pero su alma se descontroló, dejándose llevar por los deseos engañosos de su carne. Hay una gran diferencia en esto, amados. En el 33 dice: porque Dios es el Dios de armonía, de paz, no de confusión, como es el modelo en todas las iglesias de los santos creyentes de Dios. Voy a leer la de la Reina Valera. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por el contexto, por el contexto parece que los corintios estaban hablando en lenguas y profetizando sin tener en cuenta a otros en el cuerpo, que también tenían palabras proféticas para compartir o una lengua e interpretación. Y esto causó desorden y confusión en las reuniones de la iglesia, con personas que hablaban y daban sus opiniones sobre lo que se hablaba. Y esto es lo que no puede ocurrir en los servicios. Y de ahí es donde la autoridad espiritual que se le ha sido dada al pastor toma en amor el control de estas cosas. Y bueno, es interesante mirar, que la idea es que todos sean edificados y no confundidos. La idea también aquí es que la gente, el creyente, pueda levantarse y profetizar y manifestar los dones del Espíritu, pero todo en orden y decentemente, en armonía. En el 34 dice: las mujeres deben guardar un silencio respetuoso durante la evaluación de la profecía en las reuniones. No se les permite interrumpir, pero deben tener un papel de apoyo, como de hecho enseña la ley. En el 35, si alguien quiere preguntar sobre algo, si quieren preguntar sobre algo, que pregunten a sus maridos cuando lleguen a casa, porque una mujer se avergüenza cuando interrumpe constantemente la reunión de la iglesia. Esto es muy interesante. ¿Te puedes tú imaginar que una persona está predicando o está enseñando y así de pronto comiencen a interrumpirlo y a dizque manifestar un don del Espíritu, cuando esa persona tiene el dominio propio del Espíritu Santo para dominar el impacto del Espíritu en su carne, para decir: oye, no es a tu manera, carne, es a la manera del Espíritu? Así que tomamos control, esperamos a que la persona termine de hablar o de predicar, y luego entonces sí, se suelta la palabra. Normalmente cuando hay manifestaciones así del Espíritu Santo es porque el Señor quiere traer un mensaje o quiere ministrar un mensaje en medio de la congregación. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos amados, tenemos que tener cuidado. No podemos hacer de los servicios algo caótico, algo confuso. No podemos permitir, y esto lo digo como líder espiritual, como pastora de este lugar, no se puede permitir estas cosas. Tristemente a veces no reaccionamos como debemos reaccionar. Y pues, en vez de solucionar, lo que hacemos es afectar. Pero ¿saben? Creo que verdaderamente vamos a llegar a esa madurez. Eso lo creo yo personalmente. En estos versículos igualmente que nos están hablando, el 34 y el 35, creo que verdaderamente debido a ese trasfondo cultural
de las mujeres de Corinto. Eran unas mujeres muy, podríamos decir, muy liberadas, que estaban muy por costumbre interrumpir en cualquier reunión que estuvieran. Entonces también llevaron esa misma costumbre social y la quisieron implantar en las iglesias. De ahí que Pablo les habla y les dice, no es en la iglesia. No van a interrumpir en la iglesia como hacen en otros lugares. Bien tremendo. Es así como el Señor me dio la percepción debido a ese trasfondo cultural de Corinto. Pero eso no está significando que nosotros, como mujeres, oigan, no podamos manifestar los dones del Espíritu Santo, o podamos llevar un mensaje, o podamos ser pastores, pastoras en este caso, de iglesias. Entonces, es bien interesante, no vamos a hablar de este punto doctrinal, no está en mi interés. Lo único que realmente quiero es que entendamos esta parte del orden decente que se debe llevar para no traer confusión dentro de la iglesia. En 1 Corintios 11:5 está claro que las mujeres oraban y profetizaban en la adoración pública. Entonces, lo que está Pablo diciéndonos al mirar el trasfondo cultural de las mujeres en ese tiempo, de Corinto en particular, ¿okay? Tenemos que entender lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, está claro que en los capítulos 12 y 14 que las mujeres habían recibido dones espirituales y estaban siendo animadas a ejercitarlos. Las mujeres tienen que aportar y pueden participar dentro de la iglesia. Se puede pensar que interrumpían mucho haciendo muchas preguntas o hablando. ¿Se pueden imaginar? Hablando, cuchicheando con el esposo. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Que no sé qué, que mira, que esto. Me lo imagino, yo lo percibo de esa manera. Y es bien gracioso. Pero tú te puedes imaginar en un servicio donde las mujeres estén cuchicheando con el esposo, preguntando con el esposo, no podría haber un mensaje. Es más, si una palabra profética se está llevando a cabo, tampoco ni siquiera pudieran oírla. Por eso es que Pablo dice, mejor cállense. ¿Dónde? En la congregación. ¿Cuándo pueden hablar? Sencillamente cuando se les da el permiso para que hablen. ¿Que hablen qué? Que manifiesten el don profético. Y eso es lo interesante de esto. Bien, entonces continuamos. En el 36, ¿de verdad crees que fuiste el punto de partida para que la palabra de Dios saliera adelante? ¿Fueron ustedes los únicos a los que se envió? No lo creo. ¿Fue la persona que está manifestando el don la única? No. El deseo es que todos participen. No es una única persona. Y el avivamiento no va a venir por una persona. El avivamiento va a venir porque hemos sido avivados muchos con el fuego del Espíritu Santo. Y luego dice en el 37, si alguien se considera un profeta o una persona espiritual, permítale discernir que lo que le escribo lleva la autoridad del Señor. En el versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Te crees espiritual? ¿Te crees profeta? Entonces, oye bien, lo que nos escribió Pablo para amonestarnos, para que si está ocurriendo algo parecido a lo que estaba ocurriendo con la iglesia de Corinto, pueda corregirse de acuerdo con lo que nos está hablando en este capítulo 14. En el versículo 38 dice, y si alguno se hace el ignorante, también él será ignorado. Esto significa, esa frase significa esto. Si no reconoce
el precepto, mi precepto, lo que Él está hablando, como la autoridad de Dios, en esto no se revela Él como inspirado por Dios y yo no lo reconozco como espiritual. Si lo que estoy hablando, oigan bien, si lo que estoy hablando en la autoridad espiritual que Dios me ha dado para enseñarles estas cosas, y si tú no lo reconoces como tal, pon atención, yo tampoco te puedo reconocer a ti, ni como profeta, ni como espiritual. Y menos como espiritual. Y menos que seas un vaso digno para llevar a cabo la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Necesitas madurez espiritual. En el 39, entonces, amados amigos, con todo esto en mente, sean apasionados para profetizar, no prohíban hablar en lenguas. No prohíban a nadie hablar en lenguas. Y el 40 dice, hacer todas las cosas de una manera hermosa y ordenada. Como pastora de esta congregación, una nueva creación en Cristo, tengo una autoridad espiritual sobre las personas que vienen y se congregan a este lugar. Y está de mi corazón el que todos crezcamos a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Igualmente está en el corazón de Dios que la manifestación de los dones se vea. No diría yo en todos los servicios, porque no todos los servicios, ninguno va a ser nunca igual. Todos van a ser diferentes. Pero por lo menos haya un orden y una decencia en las cosas que Dios, y en el respeto y en la honra a Dios que le debemos de tener. Por eso, hermanos amados, creo verdaderamente que muchas cosas pueden llegar a suceder. Buenas y también malas. Pero doy gloria a Dios por las malas, porque las malas le enseñan a uno a tener una experiencia mayor y una madurez en creer que Dios es el Dios todopoderoso y que nos ama y que lo que Él quiere es que aprendamos, tengamos un corazón enseñable para poder aprender a caminar todo el tiempo en el Espíritu. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por las personas que lo van a oír, que van a discernir, que van a permitir tener un corazón manso para ser enseñados en lo que tú quieres enseñarles, Señor. Obra poderosamente en cada corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.